A los Tesalonicenses 5, versículo 17, mencioné mal el texto. La serie que estamos presentando empieza en el versículo 14, del 14 hasta el 24. El día de ayer, día domingo, en la mañana, empezamos la serie hablando de la iglesia que Pablo estableció con el Evangelio en Tesalónica. Leemos de esto en Hechos capítulo 17 y observamos que esta iglesia fue establecida en plena persecución desde el principio. Y Pablo dice en sus cartas que escribe después a la iglesia que había estado fuera muy poco tiempo, ya preocupados de ellos, deseando ir a verlos una y otra vez, y fue impedido por Satanás, que envió a Timoteo. Y Timoteo va para animarlos, para ver cómo está su situación, y vuelve con un reporte, y eso es lo que ocasiona la escritura de esta carta que llamamos Primera a los Tesalonicenses. Y hablamos de que probablemente habían apenas meses, 3-4 meses, entre el establecimiento de la iglesia y esta primera carta. Y la segunda fue escrita poco después. Y observamos que en cuanto a esta serie que estamos presentando, que lo importante de todo esto es que la iglesia que empezó en Tesalónica era una iglesia muy buena, muy ejemplar en cuanto a su fe. Pablo en la primera carta celebra la fe heroica de esta iglesia. Sin embargo, la iglesia no había existido suficiente tiempo para ser probada con esa prueba que se llama el tiempo, el largo camino del tiempo. Simplemente no estaban en existencia mucho tiempo para cuando Pablo escribe primero a los Tesalonicenses. Por lo tanto, observamos que cuando termina la carta, en el capítulo 5, del 14 al 24, da una serie de exhortaciones para una iglesia que ya conoce la verdad y ha estado practicando lo bueno, pero que necesita aprender la constancia. Por lo tanto, observamos que en todas estas exhortaciones, Pablo no está simplemente diciendo a la iglesia que debemos de seguir lo bueno, o debemos estar gozosos, o debemos orar. No, está diciendo seguir siempre lo bueno. Y diciendo estar siempre gozosos, porque es una cosa estar gozoso cuando tengo buen trabajo, la familia está creciendo, la iglesia está bautizando a gente y todas las circunstancias son bonitas. Es otra cosa hacerlo cuando no vemos fruto del Evangelio, cuando pasan meses y años y lo mismo y nada cambia. Y parece que el mundo está más negro que antes. Estad siempre gozosos. Y así, a través de la serie de exhortaciones aquí, dad gracias en todo, examinadlo todo, absteneos de toda especie de mal. Vemos la idea de la constancia. Y eso es lo que hacía falta a la iglesia en Tesalónica. Y es lo que hace falta a muchas iglesias de Cristo hoy, que llevemos meses en el Evangelio o años. Por lo tanto, estamos estudiando todavía estas exhortaciones, porque nosotros necesitamos la constancia. Hablamos ayer de que si la carrera del cristiano fuera como la carrera del sprint de los 100 metros que se acaba en asunto de segundos, todo el mundo llegaría al cielo. Pero no es así. Es como un maratón. Y muchos cristianos empiezan y no terminan. Y muchos de nuestros hermanos en Cristo han empezado y ya se han apartado. Y en los pocos días que estamos aquí, en toda serie que predico en otra parte, cuando converso con los hermanos, hablamos de tiempos viejos y hermanos del pasado y no, ese hermano está apartado. No, este hermano ya está en el mundo otra vez. Y da mucha tristeza y la lista sigue creciendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede empezar, todo el mundo puede correr el sprint.
Pocos tienen el aguante, tienen la perseverancia, tienen la constancia de seguir adelante año tras año y 15, 25, 40 años y hasta el fin de su vida o el regreso de Cristo. Y eso es lo que estamos recalcando en esta serie. Y no hay nadie, que sepa yo, probablemente nadie, en esta audiencia, que no sabe que el cristiano debe hacer lo bueno o orar. Pero estamos recalcando la idea de orar sin cesar. Eso es lo que dice en el versículo 17, 1 Tesalonicenses 5, 17. No el versículo más corto en la Biblia, pero apenas. Apenas. Pero de lo más importante es que meditemos en lo que Pablo quiera decir aquí. Orar sin cesar. Yo me acuerdo que como niño yo siempre estaba un poquito perplejo con esta frase en la Biblia, pensando en mí mismo, ¿cómo se puede orar sin cesar? No habría tiempo para ninguna otra cosa si el cristiano estuviera orando sin cesar. Y la mayoría de los comentarios sobre este versículo tienen que ver con lo que esto no quiere decir. Por ejemplo, nos dicen que no quiere decir que uno debe pasar las 24 horas del día en sus rodillas. Y muchos comentaristas empiezan de esta manera. Y hay verdad en este comentario. Las oraciones no son oídas a base de sus muchas palabras, ¿verdad? De hecho, Dios, mediante su Hijo, Jesucristo, en el Sermón del Monte, Mateo 6, versículo 7, Él condena las vanas repeticiones. ¿Se acuerda de cómo Cristo nos enseñó allí a orar? Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es cuestión de orar constantemente, largo tiempo, usando muchas palabras. De hecho, hay libros de oración u otros manuales de varias sectas que tienen oraciones que la persona debe de recitar. Y muchos están acostumbrados a este concepto de la oración, pero esto es precisamente lo que Cristo condena aquí en Mateo 6, 7. Pero si decimos solamente que lo que la oración no es, entonces no hemos logrado mucho, ¿verdad? Sea lo que sea, esta exhortación, orar sin cesar, es algo posible. ¿Y cómo lo sé? Porque Pablo en otras partes lo está exhortando. En esta misma carta, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Pablo pudo hacerlo. Y en otra parte dice que debemos de seguir el ejemplo de él. Nosotros sin cesar damos gracias a Dios. En esta misma carta, capítulo 3, versículo 10, 3:10, Pablo oraba de noche y de día con gran insistencia. Y ahora estamos entrando en algo de lo que esto significará. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de noche y de día? Vemos la idea de que Pablo no limitaba sus oraciones a cierto momento en el día, o cierto día de la semana, como algunos, lamentablemente, que oraremos solamente el primer día de la semana y en la mañana, cuando es una reunión de la iglesia. Debemos de orar en el día, debemos de orar en la noche, y la idea es que en todo tiempo, ¿verdad? La viuda, que en verdad es viuda, 1 Timoteo 5:5, es la que, entre otras cosas, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ana, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 37, servía a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones. Otros textos nos ayudarán a entender la idea de orar sin cesar. Jesús mismo, nuestro Señor, en Lucas capítulo 18, en los primeros versículos, habla una parábola para enseñar sobre la
oración. El texto empieza de esta forma, Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba... Perdón, no es el capítulo 8, el 18, estoy hablando mal. Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora con esta frase agregada, y no desmayar, Jesús está explicando, dando definición de orar siempre. Es la idea de no desmayar en la oración. No necesariamente 24 horas, 7 días a la semana. Pero la idea de no desmayar. Romanos capítulo 12, versículo 12, habla de constantes en la oración. Y Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando juntamos todo esto, vemos que la oración sin cesar es algo que integramos en cada aspecto de nuestras vidas. En otras palabras, nunca debemos de perder ni una oportunidad para la oración. Nunca debemos desmayar en la oración. Nunca debemos de abandonarla, dejar de orar porque, pensamos que no nos ha ayudado. Orad sin cesar. Así que en el resto de este sermón queremos hacer 2 cosas. Número 1, hablar sobre la oración como un acto de fe y de sumisión ante nuestro Creador. Y número 2, mencionar algunas ocasiones específicas, algunas oportunidades para la oración. Algunas que a veces pasamos por alto. Ocasiones cuando dejamos de orar. Por tanto, la necesidad de esta exhortación. Empezamos diciendo que la oración es un acto de fe y de sumisión. Cuando dejamos de orar, hermanos, escúchenme muy bien. Cuando dejamos de orar, estamos mostrando una falla mucho más básica y perjudicial. Cuando dejamos de orar, estamos demostrando falta de fe en Dios. Porque el verdadero Hijo de Dios es el que reconoce su dependencia de Dios. Pablo, predicando a los paganos en Atenas, Hechos capítulo 17, versículo 28, dijo, hablando de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que usted se mueve en Dios? ¿Que usted existe solamente dentro de Dios y fuera de Dios no existiría? Esta es una verdad que corresponde a todos, incluyendo al incrédulo, como en el caso de los atenienses. Y cuanto más nosotros que reclamamos el Hijo de Dios. En cuanto a nuestra salvación, por ejemplo, ¿no es cierto que venimos a Dios completamente dependientes de Él para la justicia? Que Él nos revela en su Evangelio. Romanos capítulo 1, 16 al 17. Por esto Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y muchos ni siquiera han analizado bien lo que están leyendo. Y bienaventurados los pobres, como si ser pobre en sí era una bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu. Gente que saben, entienden que en cuanto a fe, pobre. En cuanto a justicia, pobre. En cuanto a toda cosa espiritual para estar bien con Dios, pobre. Yo vengo porque necesito la justicia. A pesar de todos mis buenos actos de justicia, yo necesito la justicia que Dios da.
Así debe ser cuando primero venimos a Dios en cuanto a nuestra salvación. Y obteniendo esa salvación, no dejamos de dependernos de Dios. Después empezamos una vida de dependencia de Él. No procuramos, por ejemplo, arreglar las cosas por nosotros mismos, sino oramos a Dios. Y la oración expresa a Dios nuestra dependencia de Él. Aquí en Mateo capítulo 6, donde estamos leyendo en el versículo 7, Cristo enseñándonos cómo orar y diciendo no con mucha palabrería. En el siguiente versículo dice, Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermano, ¿usted nunca ha leído esto y luego se puso a preguntar, si Dios ya lo sabe, ¿por qué orar? Y es una buena pregunta. Si Dios sabe de antemano lo que yo necesito, ¿por qué orar a Él? Y la respuesta está aquí. Dios quiere que yo exprese mi dependencia de Él. En el versículo 11, Jesús dice que debemos de orar pidiendo el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Se dio cuenta como Cristo no dijo orar a Dios el pan de cada semana o el pan de cada... ¿No sería lindo esto? Pedir el pan para todo el año y no tendría que volver a pedir eso a Dios. Señor, dame un salario, comida en la mesa por, bueno, no voy a ser un año, 6 meses, no quiero pedir mucho. No, danos el pan de hoy. ¿Y por qué? Porque dándonos el pan de hoy, mañana, adivina qué, tú vas a tener que pedir a Dios el pan de ese día. Y el siguiente, pedir a Dios. El punto es que día tras día, cada día, tenemos que expresar esa dependencia de Dios. Muchos queremos ser cristianos como los aficionados de los Dallas Cowboys, comprar un pase anual. Y ya estamos bien, con la oración, la asistencia y todo por un año y luego después yo... No. Desde el Antiguo Testamento, Dios enseñaba el mismo principio con su pueblo, con el maná, ¿verdad? ¿Se acuerda del maná que vino cada día en la mañana? Y al calentarse el sol, el maná se derretía, Éxodo 16:21. No se les permitía guardarlo para el día siguiente, dice el 19. ¿Y por qué? Porque era una prueba de Dios, de su fe en Dios. Si iba a darles pan para mañana también. Y los que dudaron y guardaron, hallaron ¿qué? Hallaron que el maná crió gusanos y hedió, versículos 19 al 20. Y de esta manera, Dios enseñaba cada día a los israelitas a dependerse de Él para su comida. Y algún hermano dice, pero hermano Marcos, ¿siempre vamos a tener una comida si oramos esto o no? Tal vez, por la gracia de Dios. De hecho, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo moderno, pensamos como aquel niño que en la escuela llevaron todos los niños a una granja fuera de la ciudad. Él creció en la ciudad y conoció solamente la ciudad. Y van los niños allí, ven cómo lo hacen en el campo, allá en la granja, y ven y le muestran cómo están sacando papa de la tierra, ¿verdad? Con un palo ahí. Y el niño mira la papa y dice, oh, no, nosotros no comemos eso en casa, mi mamá las compra en el supermercado. Nosotros comemos diferentes tipos de papa. Pero no es cierto que en nuestros tiempos modernos nos han alejado tanto de la granja que creemos que bueno, ahí está siempre en el supermercado. ¿Y por qué tendría alguien que orar a Dios? Y se nos olvida. Pero les voy a decir una cosa obvia. Aún todavía en el año
20, 21, 22. Comemos papa porque Dios todavía hace subir el sol y hace caer la lluvia y pone lo fructífero en la tierra y nos dependemos de Dios todavía. El hecho de tener una comida, aún sin pedirla a Dios, no quiere decir que no vino de Él. Solamente quiere decir que Dios en su bondad nos la concedió. Y si usted quiere menospreciar las riquezas de su bondad, Romanos 2:4, es cosa suya. Pero sepa que así estará atesorando para sí ira para el día de la ira, Romanos 2:25. Mejor que aprendamos a pedir este pan a Dios y expresar nuestra dependencia de Él. La oración, por su naturaleza, es un acto de fe. Si no hay Dios en los cielos, escuchando allá, entonces no hay razón por qué pedir cosas a Él, mucho menos darle las gracias, alabarle, etc. La oración, entonces, es lo que separa al creyente del ateo. Y esto incluye al ateo práctico, que se llama cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo, que dirá que cree en Dios, pero vive como si no hubiera Dios en el cielo. Ese ateo también. El creyente que ora está dando a entender y diciendo, yo sé que hay alguien en el cielo que provee todo. Sin embargo, no nos engañemos pensando que uno que ora necesariamente tenga una fe que agrade a Dios. Santiago, ¿se acuerda? Tuvo que exhortar a los cristianos, Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Estos cristianos que oraban, tuvo que exhortarles que Dios no iba a contestar sus oraciones porque estaban orando y a la vez dudando. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Bueno, yo voy a orar, no creo que va a servir, pero ese es un cáncer tremendamente grande. O ese es un problema en la iglesia que yo no veo ninguna solución. Voy a orar, no creo que funcionará, pero voy a hacerlo porque es lo correcto hacerlo. Santiago dice que no esperemos una respuesta de Dios haciendo esto. Santiago, de hecho, se refiere a estos como el hombre de doble ánimo. Es decir, no doble porción de ánimo, dos corazones. Y con parte para Dios y con parte la incredulidad, falta de fe, dudando. Dice que es inconstante, versículo 8. Y después, Santiago les acusa a estos de no tener porque no piden a Dios en oración, capítulo 4, versículo 2. Tal vez no pedimos ciertas cosas porque en realidad no creemos que Dios es, como dice Pablo en Efesios 3:20, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Usted ora a un Dios así, que es de esa naturaleza? Bueno, hermano Marcos, que Dios no hace milagros hoy. Como si fuera esta la única forma en que Dios podría contestar una oración. Si el ateo no ora por su plena falta de fe, el cristiano tal vez no ora como debe, sin cesar, por la debilidad de su fe. La oración es en realidad un ejercicio, no para Dios, sino para nosotros. Un ejercicio en el asunto de conformar la voluntad de uno a la de Dios. Y permíteme tratar de explicar cómo esto funciona. Meditemos bien en esto. Santiago dijo que cuando aquellos cristianos de doble ánimo por fin pidieron en oración, Santiago capítulo 4, pidieron mal. A saber, pidieron para gastar en sus deleites, ¿verdad? Santiago 4, versículo 3. Ahora, a veces pedimos y pedimos
y pedimos y parece que Dios no contesta. Y en realidad está contestando. A veces está diciendo, espérate un poquito más. Y a veces está diciendo, francamente, está diciendo no. Y la cosa que pedimos no nos conviene. Dios sabe que no sería para nuestro bien. Y al pasar más tiempo, miramos hacia atrás y de repente se abren los ojos. Estamos hablando de años después. Y se nos abren los ojos y vemos cuán miserables hubiéramos estado si el Señor habría concedido esa petición. ¿Alguna vez ha visto esto en su vida? Si Dios me hubiera dado esa muchacha por esposa. Si Dios nos hubiera permitido. Y vemos que no convenía. En el momento no. En el momento estábamos enamorados y no veíamos claro. Pero Dios veía. Y quedamos tan contentos que Dios dijo no. Y por mientras aprendemos a pedir cosas que Dios quiere que tengamos, las que ha revelado aquí en su palabra, y estas nos las ha dado, nos las ha concedido, y llegamos a conocer el gozo verdadero que viene de ellas. Y poco a poco vamos aprendiendo. Y comenzamos a pedir menos para gastar en nuestros deleites. Y más pedimos las cosas que Dios quiere que tengamos. Y por eso decimos, la oración es un ejercicio en este asunto, este proceso de conformar nuestra voluntad a la de Dios. Muchos que profesan ser cristianos pronto se frustran con este proceso y abandonan la oración. No quieren acercarse más a la voluntad de Dios y a lo mejor tienen miedo de que la oración logre esto. Así que oran muy poco o dejan de orar. Muy bien. Entendiendo qué tan ligado es la oración a esta idea de la fe y la dependencia de uno en Dios y conformar la voluntad de uno en Dios, vamos a terminar el sermón con 6 diferentes ocasiones o circunstancias en que conviene orar. Pablo dijo, orar sin cesar. Es la idea de en toda circunstancia. Yo quiero mencionar 6 de ellas. Antes de mencionar eso, ya sabemos orar en algunas ocasiones, ¿verdad? Ya sabemos orar antes de cada comida. Ya sabemos orar en las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Y ya sabemos orar cuando nos hallamos en apuros y en problemas y emergencias. Pero ¿qué pasaría si tratáramos a la pareja de esta manera? Imagínese la siguiente escena. Hay un esposo que pasa todo el día en el trabajo, llega a la casa y se encierra en el garaje, en su taller, en el jardín o lo que sea su afición. Y no se oye ni un pío de él por el resto del día. Hasta que la siguiente mañana sale temprano al trabajo, vuelve en la tarde y repite lo mismo. Bueno, esto pasa día tras día, y usted, la esposa, cocina y limpia y lava su ropa y prepara la comida y él nunca le dice 3 palabras. Pero de repente, un día, llega el marido al dormitorio tuyo y con lágrimas en sus ojos le dice a usted que quiere hablar. Mi amor, el perro se me comió la tarjeta de circuito de la computadora que yo estaba armando. ¿Puedes consolarme, por favor? Se me comió la memoria. O quebré yo la licuadora haciéndome una limonada, un milkshake. ¿Me perdonas, por favor? Eso es lo que pasa con muchos cristianos ante nuestro Padre en el cielo.
Llegamos a Dios llorando cuando una de dos cosas pasa en nuestra vida. Algún mal nos ha acontecido y quedamos heridos o tristes o solos o algo así. Y de hecho muchas veces las circunstancias que producen estos sentimientos son tan insignificantes como aquel perro comiéndote la memoria de la computadora. O la segunda ocasión es que hemos cometido algún pecado, hemos ofendido a nuestro Creador y queremos que nos perdone. Bueno, la esposa en nuestra ilustración, y dígame a alguna hermana esposa si esto no es cierto. La esposa quiso oír algo de su marido cuando las cosas le iban bien también. Ella quería que el marido compartiera los gozos, que compartiera los momentos bonitos, las sorpresas, etcétera, etcétera. Y no porque el esposo tuviera que hacerlo, sino porque quería. No por obligación, sino porque le ama a su esposa. Bueno, adivina qué. Dios quiere lo mismo. Así que algunas ocasiones, cuando nos conviene orar a Dios, y empezamos con después de un éxito espiritual en nuestras vidas, cuando las cosas nos van bien. En gran parte, debemos orar a Él para agradecerle estas cosas. Como en la ilustración, Él quiere que compartamos nuestros gozos y logros y todo ese tipo de cosas. No solamente que estemos ante Él como los adolescentes a los padres pidiendo las llaves del automóvil para salir. No, quieren escuchar de nosotros en ocasiones del bien de ellos. Pero no nos referimos solamente al agradecimiento. Debemos de orar a Dios después de un éxito espiritual por lo que vemos en el ejemplo de Jesús. ¿Sabe lo que? Bueno, Jesús, ¿cuál sería un momento de un logro espiritual en su vida? Si estamos en el relato de Marcos, hablando del Evangelio de Cristo, en el primer capítulo ya estamos leyendo del bautismo de Jesús. ¿Se acuerda de aquel día cuando se abren los cielos y se oye esta voz desde el cielo? Ese es mi hijo en quien tengo complacencia. Imagínese estando entre tus amigos que se están burlando de ti y Dios mismo desde el cielo habla y te alaba ante ellos. ¿Cómo se habrá sentido Jesús en esa ocasión? Según Marcos, ¿qué es la cosa que ocurre a Jesús en el siguiente versículo? Marcos capítulo 1 del 11 al 13, Satanás viene y ataca a Jesús en aquellas 3 tentaciones en el desierto. Luego, enseguida de su bautismo, allí está Satanás atacando a nuestro Señor. ¿Será diferente a nosotros? Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Satanás va a atacarnos precisamente en el momento del bautismo, porque acabamos de cambiar de partidos. Estamos dejando el campo de él al campo del enemigo en los ojos de Satanás. Con razón que de repente en el bautismo la familia nos ataca y amigos en la escuela, en el compañero de trabajo. Necesitamos estar orando en estos momentos. Y claro, el nuevo cristiano debe tener el ejemplo de la iglesia. Eso es cuando la iglesia debe orar más por ese recién convertido. Pero no me refiero solamente al bautismo. Hay muchas otras ocasiones de un logro espiritual. Después de nuestro bautismo estaba yo hablando con uno de los jóvenes aquí, felicitándole por participar en la reunión el día de ayer, y que cuando yo tenía 12 años de edad y me bauticé, había un grupo de 4, 5, 6 jóvenes en ese verano que obedecimos, y gracias a Dios tuvimos a ancianos que nos pusieron de inmediato a participar en las reuniones para superar, vencer ese miedo de estar frente a la gente.
Así que tú con temor ahí estás preparando para dar ese mensaje de 30 minutos, como yo lo hice la primera vez, 30 minutos. Y si salió 4 minutos por los nervios, era mucho 4. Pero lo hice. Y me sentí tan contento. Yo no me acuerdo de haber orado en ese momento. Yo era tan inmaduro en la fe, me imagino que no lo hizo. Yo he sido atacado por Satanás tantas veces después de ese tiempo. Yo he caído después de tantos altos en mi vida que yo he aprendido. No voy a dejar pasar esto otra vez. Yo voy a orar. Después de un éxito espiritual es cuando Satanás nos ataca. La primera vez que dirigimos una oración, o la primera vez que dirigimos los himnos, o el primer sermón, o enseñar el evangelio a otra persona por primera vez. ¿Se acuerda de lo difícil de cobrar ánimo para hablar con alguien la primera vez? Pero lo hacemos. Ora, hermano, en ese momento. ¿Por qué? Porque Satanás, mediante el orgullo, mediante la autosatisfacción, él empieza a entrar y a obrar a nosotros y caemos. Debemos de orar cuando las circunstancias nos favorecen, cuando recibimos muchas bendiciones. Seamos agradecidos, como dice Pablo en otra parte. Usted conocerá cómo termina el primer capítulo de Romanos con ese cuadro muy feo del incrédulo ante Dios y su necesidad del Evangelio. Y citamos el pasaje mucho, especialmente en estos tiempos, para demostrar que ahí está la condenación de la homosexualidad y tales cosas. Y es un cuadro muy feo para cuando llegamos al versículo 32. ¿Cómo está el hombre que se ha apartado de Dios? ¿Se acuerda usted cómo estos feos en lo espiritual, cómo empezaron? ¿Se acuerda cuál era el primer paso en su apostasía, según Pablo aquí en Romanos 1? Bueno, Romanos 1, capítulo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Con este pecado tan inocente, se metieron en ese camino que les llevaron a ese abismo tan feo y negro. Con solamente dejar de dar gracias a su Creador. Si creemos que esto no es importante, acordémonos de Romanos capítulo 1. ¿Y dónde llevó a estos gentiles? Y puede llevar a nosotros a lo mismo con el tiempo. No vamos a caer de un día para el otro, pero allí va a empezar. Así que cuando las circunstancias nos favorecen, es el día que más necesitamos orar. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Preguntó Jesús en Lucas 17. ¿Y los 9 dónde están? Y a lo mejor la misma porcentaje de hermanos hemos aprendido a agradecer a Dios cada vez que Él nos bendice. Tenemos más de qué dar gracias que simplemente 3 comidas diarias, hermanos. Muchas veces oímos oraciones por los enfermos de la congregación. Ojalá que oímos a hermano dando gracias por su recuperación y la restauración de salud que Dios da. Usted puede comparar el número de los 2 tipos de oración. Debemos de orar a Dios cuando andamos muy ocupados. Lo curioso de esto es que andando ocupado es precisamente la excusa, el pretexto que más usamos para no orar. Y la ironía es que ese es el momento cuando más necesitamos la oración. Lo aprendemos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo
capítulo 1, empezando en el 32 hasta el 35. Levantándose muy de mañana, dice el texto, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En este pasaje vemos un cuadro de Jesús, el cuadro típico de su trabajo diario, cotidiano. Y él está trabajando hasta después que se pone el sol, dice el texto. Todavía están trayendo gente a él para sanarlos. Y luego esto de que levantándose muy de mañana, él estaba tan ocupado que vienen gente a verle. Y Jesús dice, lo siento, pero tenemos que ir a otros lugares. Jesús andaba ocupado, hermano. ¿Pero qué? Siempre apartó tiempo para orar. Levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿No es cierto que los tiempos cuando más necesitamos orar son los tiempos cuando andamos más ocupados? Porque fácilmente andamos distraídos por las muchas tareas, corriendo en 10 diferentes direcciones a la vez y perdimos el enfoque. Mucha actividad, pero logramos poco. Y la oración nos hubiera ayudado a concentrarnos en lo más importante y tal vez lograr más en ese día. Pero nosotros no oramos porque no teníamos tiempo. Nótese que no dije que Cristo tuvo tiempo para orar. Dije Cristo apartó tiempo, porque Él tuvo el mismo número de horas en el día que usted y yo tenemos. Debemos de orar antes de tomar decisiones importantes, y otra vez Cristo nos pone el ejemplo en esto. Cuando la Biblia habla de la vez que Jesús pasó toda la noche en oración, ¿se acuerda cuál fue el evento que siguió después de esa noche? Si usted se fija bien en el texto y el contexto, de repente se dará cuenta de lo que Cristo estaba orando. ¿Qué oraba? ¿Usted ha pasado toda una noche en su vida orando? Yo tengo que confesar que serían pocas las noches enteras que yo he orado. Seguramente no como debo. Pero dice la Biblia en Lucas capítulo 6, del 12 al 16, que pasó toda la noche en oración y nos dice que esto ocurrió justo antes de escoger a los 12 apóstoles. Tiene que escoger bien. Estos hombres van a llevar el evangelio a todo el mundo. No puede escoger a cualquier. Y tiene que haber en estos alguien capaz de traicionarle para cumplir las escrituras. Muchas cosas allí, con razón, que pasa toda la noche orando a Dios. Esto era una decisión tremendamente grande. La iglesia primitiva, la de Antioquía, en Hechos capítulo 13, oró primero antes de despedir a Pablo y Bernabé para su primer viaje de predicación. Hechos 13, versículo 3. Nosotros, si vamos a despedir a un predicador, nos juntamos para comer. La iglesia en Antioquía se junta para orar. Vivimos en tiempos que claman para la sabiduría. El joven que está contemplando el matrimonio, las familias que están contemplando una mudanza de un estado a otro estado, un país a otro país, cambio de carrera a veces se nos presenta, ¿verdad? Ya no vivimos en aquellos tiempos que la gente pasaba 50 años en una sola fábrica, una sola empresa, ¿no? Están constantemente cambiando de trabajo. ¿En cuáles actividades escolares vamos a permitir a nuestros hijos entrar, etcétera, etcétera? Necesitamos sabiduría en estas cosas. En ese cambio, en esta mudanza, en esta nueva carrera, ¿cómo va a afectar mi familia, la espiritualidad de mi familia? Hay hermanos en Cristo en este lugar donde necesitamos mucha sabiduría, ¿verdad? Y según Santiago, capítulo 1, versículo 5, ¿de dónde vendrá esta sabiduría? Usted probablemente ya sabe la respuesta. Viene de lo alto, viene de Dios,
Pídela a Dios. Viene mediante la oración. Yo me acuerdo que cuando era niño, mi papá, después de juntar todas las maletas y toda la cosa, y los 8 hijos en un station wagon allí, gracias a Dios en aquel tiempo no era necesario el car seat, child seat para el niño. Éramos todos atrás, ningún problema. Hagan su camita ya Pero antes de partir, antes de ponerlo en drive, adivina lo que hicimos. Lo que algunos de ustedes ojalá hacen. Ok, familia, oremos. Nunca hicimos un viaje largo sin orar primero, cuanto menos en el viaje de la vida. Debemos de orar a Dios en momentos de improviso. Y para esto me baso en el ejemplo de Nehemías. ¿Se acuerda como que en capítulo 1 de Nehemías vemos que este judío está lejos de casa y en una posición muy importante en el gobierno persa? Y escucha de problemas con sus hermanos judíos en Jerusalén y quiere ir a ayudarles, reedificar el muro, etc. Pero para eso va a tener que pedir permiso a su patrón. Y resulta que el patrón es el rey de Persia. Capítulo 1, el último versículo, porque yo servía de copero al rey. Bueno, dice el capítulo 2, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y nótese esto. Dice el texto, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. ¿Puede usted imaginar esta situación? Estás en el palacio del rey. Usted tendrá su patrón, pero no creo que nadie acá trabaja por el gobernador de Texas o menos el presidente. Estamos hablando de una situación mucho más augusta. Y mucho más está en juego aquí. Y el rey de repente te pide, ¿qué es lo que pides? Y tú dices, un momento, señor. Y luego vuelves con la respuesta. A esto me refiero con la idea de una oración de improviso. No tanto es la brevedad de la oración que estamos notando aquí, sino la idea de la constante necesidad de oración. Esto es precisamente lo que Pablo está diciendo en nuestro texto. Orar sin cesar es la idea de orar aún ante el patrón, si fuera necesario, para responder bien y con sabiduría, en cualquier lugar o tiempo. Yo crecí muchos años en la iglesia pensando que se ora solamente en la reunión de la iglesia. Y Nehemías está enseñándonos algo diferente. En otras palabras, está enseñándonos la fe de que Dios nos oye en cualquier lugar, la fe de que Dios quiere que nos acudamos a Él en cualquier situación. La fe. Dios siempre está escuchando y todo asunto le importa a Él. Es cierto que debemos de programar oraciones, debemos de planificar mediante la oración, buscar sabiduría para esas decisiones, pero en el evento mismo se nos puede presentar nuevas circunstancias. ¿Y qué dice Pablo? Orar siempre, orar sin cesar. No sustituyen estas oraciones de improviso la oración larga,
en el aposento con la puerta cerrada, pero siempre tienen su lugar. Y por último, debemos de orar cuando parece que Dios no contesta. Y cuando más nos sentimos que queremos darnos por vencidos en este asunto de la oración. Y esto es precisamente el contexto de primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. En esta misma carta, Pablo ya ha dicho en el capítulo 3, los primeros 3 versículos, que la persecución sigue aquí en Tesalónica, en esta iglesia. Según el capítulo 4, versículo 13 en adelante, tristeza sobre la muerte de los amados estaba afectando a los hermanos en este momento. Según el capítulo 5, versículo 14, hubo hermanos débiles, desordenados, que tenían que tratar. Algunos tal vez pagaron mal por mal, 5:15. E iban de mal en peor, según a los Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Y a lo mejor los tesalonicenses pensaban, ¿no estará sirviendo la oración? Orar sin cesar, les dice el apóstol Pablo. Por esto mismo Jesús enseñó aquella parábola en Lucas 18, del 1 al 8, a los discípulos, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar sin cesar, no porque no tenemos otra cosa que ocupar nuestra atención, sino precisamente porque tenemos mucho que hacer y mucho de qué estar preocupados y sabemos de dónde viene nuestra fuente de ayuda. Y lo sabemos muy bien. Sigamos orando, hermanos. No dejemos de orar. Y usted, amigo, que esté con nosotros en esta noche, pero fuera de la iglesia de Cristo, no habiendo obedecido todavía el Evangelio, una pregunta: ¿no quieres acceso a tu Dios en oración? Pedro dice, 1 de Pedro 3:12, que esta bendición es solamente para el justo, pero no por tu propia justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Más bien justificado, versículo 7, por Dios, que dice, si estás presto a confesar fe en mi Hijo y arrepentirte de tus pecados y ser sumergido en agua en el nombre de Jesucristo, yo te justifico, yo borro tus pecados, yo te limpio de todo tu historial pasado. Y con la justicia, Dios otorga, Romanos 1:17, esta que es revelada en el Evangelio. A lo mejor usted estará diciendo, bueno, todo eso suena bien, pero yo no conozco nada de esto. Dinos después de la reunión, yo quiero saber más de este Evangelio, muéstremelo. Estamos dispuestos a hacerlo. Pero con la justicia que Dios otorga, ahora tienes el medio de comunicarte con Dios y tener su ayuda. ¿No quieres esta bendición? Usted, hermano, que tenía esto en el pasado y se ha apartado de Dios, no es tiempo de volver. No quiere pedir la oración, las oraciones de la iglesia en esta noche. Si usted debe de responder al Evangelio de alguna de esas maneras, háganos saberlo. Levante la mano, pase adelante, hable con nosotros después de la reunión. Pero no deje pasar esta noche sin responder en fe ante Dios.